Vivarium, el podcast que impulsa la plantación de iglesias. Comenzamos la segunda temporada. Hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial, es Joel Maceiras en Vivarium, el podcast que impulsa la plantación de iglesias. Estoy muy emocionado hoy, aquí en Madrid, de tener a Joel Maceiras, un buen amigo, junto con su mujer Ami. Desde hace muchos años ellos han plantado una iglesia con éxito, y lo digo para la gloria de Dios, aquí en Madrid, y es un placer tenerte, Joel, hoy aquí con nosotros. Miguel, es un placer estar con vosotros y charlar un rato sobre estas cosas tan importantes. Tengo muchas ganas. Eso es, igualmente. Un chico que nace y crece en el Ferrol y acaba en Madrid con su mujer plantando iglesias. Cuéntanos un poquito acerca más de ti. Es una historia curiosa, ¿eh? Yo crecí en Galicia, en un ambiente rural. Crecí yendo a la iglesia evangélica, momento en donde quizás hoy no se practica tanto el típico de ir por la mañana y por la tarde, domingo, ¿verdad? Se iba a dos y por semana iba a otras reuniones. Soy tercera generación de cristianos. Mi abuelo conoció el evangelio y se convirtió durante el servicio militar en la época franquista, y algo súper curioso. Y soy tercera generación y básicamente crecí en un ambiente rural, yendo a la iglesia, pero sin demasiado interés, simplemente con la rutina. Y la verdad es que no había ninguna, motivación o camino en mi ambiente para decir, ok, voy a acabar siendo pastor o en liderazgo de la iglesia. Y fue un proceso lento, te tengo que decir, fue un proceso muy orgánico. Cuando tengo 18 años, más o menos, 17 y 18 años, consigo un trabajo en una empresa naval en Galicia. Okay. Y una de las cosas que ofrecían en ese trabajo, en esa empresa que era estatal, digamos, era que ofrecían la oportunidad de ir a estudiar. Lo llaman permiso de estudios. Y un día estaba en la iglesia y empiezo a luchar con lo que muchos luchan en las iglesias, que es como, bueno, yo he crecido en este ambiente cristiano, pero esto es mío, no es mío, quiero saber más. Y por alguna conexión y por alguna, conversaciones, decidí, voy a aprovechar esta oportunidad y voy a estudiar la Biblia. Pero sin más, nunca tuve pretensiones ministeriales, nunca pensé voy a ser pastor o a vivir en el mundo de la iglesia, es simplemente conocer más. Interesante, ¿sí? Surge esa inquietud. Eso es, una inquietud, eso es. Y básicamente lo que hice fue estudié primero aquí en Madrid, me vine a vivir aquí en Madrid, primera vez que salía de Galicia en mi vida. Y fue una buena experiencia, contactos con profesores, ¿verdad? De ahí me voy a Centroamérica, donde estudio en un seminario en Centroamérica 4 años. Durante todo este proceso nunca quise ser pastor, nunca quise plantar. Mi objetivo era saber más, y quizás me interesaba mucho la idea de quizás enseñar humanidades en algún sitio, ¿verdad? La idea, oye, ahora estoy estudiando mi licenciatura, me gusta la idea de enseñar, la idea de comunicar, creo que tengo cierta capacidad para hacerlo. Nunca. Y terminamos en Guatemala, termino de estudiar, me gradúo, y es donde conozco a mi mujer. Vale. Y después de conocer a mi mujer allí, nos volvimos a España, yo a Galicia, ella a Santander, donde vivía. ¡Qué fuerte! Sí, o sea, vivimos a 4 horas de distancia y nos fuimos a conocer en Guatemala. Tremendo. Eso es. Qué fuerte lo que estás contando, porque yo coincidí con Ami un verano cuando estaba estudiando el doctorado en ministerio. Y ella estaba ahí. Fíjate, yo creo que fue cuestión de días o de meses y hubiéramos conectado también ahí. ¿Estabas en Guatemala? Estuve en Guatemala, en el Ceteca. Mira. Sí. Ok, pues sí, interesante. ¿En qué año nos conocimos en el 2007, que fue mi último año. 2007. En el 2007. Eso es. Vale. Tu último año, claro, yo la conozco en 2008. Vale. Porque ella continuó ahí, supongo, todavía un tiempo. Nos vinimos... continuó poco y nos vinimos después de vuelta, pero por ahí, o sea, fue por muy poquito quizás. Vale. Sí. Por cierto, ahora que lo mencionas,
Yo creo que la primera vez que tú y yo nos conocimos fue, ¿puede ser en Toral? Sí, fue en ¿Estabas Toral. yo enseñando en Toral? Sí, ¿Estabas ahí? sí, te Ok. invitaron como ponente a un retiro eso es. de jóvenes solteros. Eso es, Sí. eso es. Lo tengo en la mente desde hace Sí. tanto tiempo y es como, no sé si es una de esas cosas que asocias después, ¿verdad? Que metes en tu cabeza pero yo creo que él estaba ahí con otros 2 chicos. Así es. Eso es, vale, Sí, vale, sí, vale. sí. Sí, sí, qué bueno. No, Y no querías ser pastor. y no quería ser pastor. Estabas estudiando y formándote Formándome. y aprendiendo la Biblia. Aprendiendo, formándome, leyendo, me encantó, aprendí, no me gusta, pero aprendí que me gustase leer, me gusta investigar, Bueno. me gustaba estudiar. Nos volvemos a España, empiezo a servir en la iglesia y a los 6 meses le digo a mí, mira, yo creo que me encantaría formarme más, ¿verdad? Tengo esta formación teológica, pero no sé, en este mundo, España, Europa, quizás me inclina las humanidades, quizás una formación, un máster en filosofía. Entonces empezamos a buscar, a mí obviamente tiene el pasaporte de Estados Unidos y decimos, mira, quizás el mejor lugar que podemos ir es allí. Decidimos irnos como aventura a Charlotte en Estados Unidos a estudiar en un seminario, un máster en filosofía. Wow. Mira, 2 años. Mientras estoy estudiando estos 2 años, otra vez, yo nunca he pensado, quiero ser pastor, quiero plantar una iglesia, jamás. Pero fue en el ambiente, en ese momento, conectamos con un pastor que estaba empezando su iglesia. Este pastor que es mi mentor en Estados Unidos, Derwin Gray. Wow. Y básicamente fue a través de mentoreo donde surge ese llamado nunca forzado. Él nunca me dijo, yo creo que tienes que ser pastor, o nunca me dijo tal. Pero en el caminar juntos, en el ir a visitar a gente, en el hablar, en el pastorear una iglesia por medio de formas personales, por medio de estructuras, por medio de métodos, fue como, ok, algo surge en mí donde empiezo a crecer como pastor. Y esto es lo interesante. Yo creo que empecé a crecer como pastor antes de darme cuenta que podía ser pastor. O empecé a crecer como plantador de iglesias antes de darme cuenta que podía hacer eso. Ya. Cuéntame un poquito más de esto. No No te dabas cuenta y estabas ya con ese germen. Sí. De Y la esto plantación. Sí. Yo creo que esto es algo que uno ve hacia atrás, más que nada. Luego lo ves hacia atrás Ya. y te das cuenta que tus experiencias se alinean, ¿verdad? Ya. Y es como... yo sé que a mí me gusta hablar del llamado de Dios siempre, pero hacia atrás, en el sentido de... Para mí es muy complicado a veces ver el llamado de Dios hacia adelante, pero luego lo ves hacia atrás cuando dices, ok, cómo se mueve todo. Y para mí, nosotros decidimos plantar la iglesia Madrid Icono en diciembre del 2012. Vale. En diciembre del 2012 yo vuelvo a España para arreglar unos papeles y vine solo. Entonces vine a Galicia y luego le dije a mí, hay algo dentro de mí, quiero pasar una semana en Madrid solo caminando por las calles. No sé qué es, pero hay algo dentro. Entonces me voy a un hotel en Barajas y lo que hago todos los días es coger el tren a diferentes zonas de Madrid y caminar por la ciudad. Y luego un par de días quedé con personas que tenían iglesias. En aquel momento es una iglesia que ya no existe, pero Oasis, no sé si la conocías en aquel momento, ¿verdad? Al y Elizabeth Dyke. ¿Estaba Troy Cady por aquí todavía? No estaba, ya se había ido. Vale. Ya se había ido. Quedé con ellos. Proyecto fantástico. Sí, fantástico. Estaba una chica que ahora está en Valencia, ahora no me acuerdo de su nombre exactamente. Amy. Amy. Suasina, puede Eso ser. es, ella Sí. es. Nos reunimos en una cafetería allí en Sol, me acuerdo. Wow. Básicamente orando, hablando, oye, ¿cómo estáis? Sé que vuestro pastor ya no está, la persona que ocupaba el rol de pastor, ¿verdad? Y en ese momento no era nada claro, pero algo me estaba diciendo, y no, esto es lo interesante, yo no sabía lo que era. Pero cuando volví al día siguiente en el avión a Estados Unidos y cuando aterricé, le dije, a mí no sé qué hay, pero yo creo que tenemos que volver a España. Y en primer lugar, la intención no era plantar una iglesia, era participar de lo que ya estaba pasando. Vale. No había una fotografía clara de aquello. No había. Era simplemente, hemos aprendido tanto, hay algo que se ha fermentado en estos años que hemos estado con este pastor, una iglesia enorme, una iglesia que pasó de 100 personas a 2000 en meses, porque era una persona con una plataforma muy grande, entonces aprendes mucho ese desarrollo, pero básicamente se fue fermentando, forjando para nosotros dos juntos. Y ella me dijo inmediatamente, ¿sabes qué? Estoy de acuerdo. O sea, había algo orgánico, eso para mí era muy importante, era algo orgánico. Y cuando decidimos volvernos, se lo decimos a la iglesia, en un mes ya no tenemos trabajos en la iglesia, estamos trabajando y decimos, ¿qué hacemos? Pues empezamos a levantar fondos, a hablar con gente, a buscar una organización misional, ¿verdad? Y básicamente volvimos, pero sobre todo antes de volver y antes de decidir plantar la iglesia,
hablamos con diferentes iglesias, hablamos con 5 iglesias en diferentes partes de España. Como nuestro propósito no es necesariamente tener que empezar algo por empezar algo, es participar de lo que está. Pero en el proceso de hablar con esas personas se convirtió en algo que nos decía, hay que empezar algo, el camino para nosotros es empezar algo nuevo. Wow. Entonces fue en ese proceso donde básicamente te das cuenta de algo en lo que ya estás. No es como que estás forzando algo. Para nosotros fue esa experiencia. Wow. Es a través del mentoreo. Y una cosa muy importante, nos fuimos dando cuenta porque hay gente que lo ve a tu alrededor sin forzarlo. Ya. No sé si tiene sentido eso, sí, Miguel. Sí. Pero en Estados Unidos yo tengo varios mentores, ¿verdad? Amigos del ministerio, todos ellos con personas con años, décadas de experiencia en ministerio. Y básicamente como que me van invitando, me van formando, nunca fuerzan nada en mí, pero como que van validando el llamado, por ponerlo de una manera que entendamos todos. Y para mí eso era muy importante, porque plantar una iglesia, cuando uno plantea una iglesia, en mi opinión, la clave de plantar una iglesia es enviar, es ser enviado. Ya. Alguien tiene que enviarte. No sé si tiene sentido, ¿verdad? Pero el modelo bíblico siempre es alguien envía a alguien. Sí, esto no siempre, es simplemente... Siempre lo hemos visto como una de las claves. Eso es. Siempre lo hemos visto como una de las claves y efectivamente es un patrón bíblico una y otra vez. Eso es. Obvio, había lugares donde empieza algo el Señor, eso es, pero era la excepción. La excepción. Una expresión sobrenatural, eso una manifestación, porque Dios decide hacerlo así. Eso es. Pero el patrón bíblico suele ser las iglesias que envían iglesias, que envían iglesias, eso que envían iglesias. Eso es, esa multiplicación orgánica. Y ese lenguaje donde la gente va... Las conversaciones va sacando algo de ti, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó allí para nosotros. Qué tremendo. Sí. Algo que has dicho al principio, y yo creo que este principio me gustaría ponerlo en la mesa, es el ecosistema en el que te encuentras. Porque Derwin Gray, la iglesia donde estabais, tú y Ami, que para mí es un referente, Transformation Church, ¿no? Es un referente y es un caldo de cultivo, es un ecosistema, porque ellos están pensando constantemente cómo crecemos, cómo llegamos a las personas, con el mensaje de Jesús, cómo formamos a las personas y a líderes para salir y multiplicarnos, ¿no? Que es el llamamiento de Jesús desde el día 1 a sus discípulos, ¿no? Y entonces eso se junta el hambre con las ganas de comer, porque tú llegas y Dios dices, no quiero ser pastor, pero quiero estar en un lugar donde pueda servir, ¿no? Eso es. Y te encuentras en aquel caldo de cultivo. Y el Señor, pues, ya había estado cultivando eso en ti y en Ami, ¿no? Sí, y me gusta la palabra, porque básicamente yo creo que el llamado se da en medio del servicio. Es decir, Dios raramente llama a alguien, y otra vez, lo puede hacer, pero lo que acabas de decir, son excepciones. Pero normalmente Dios te llama cuando tú ya estás sirviendo, Él te llama a la siguiente batalla, y cuando sirves en esa batalla te llama a la siguiente batalla, y en el proceso, alguna de esas batallas se convierte en liderar un equipo o ser parte de un equipo que planta una iglesia. Pero es en ese proceso en el que era servir. Y servir no es esto glamuroso. O sea, literalmente cuando digo servir es, yo estoy estudiando mi máster en filosofía, tengo mi licenciatura, creo que puedo comerme el mundo, y básicamente lo que me piden es, ok, tenemos este evento, lo que quiero es que sirvas limonada y té a toda esta gente, y vas a ser camarero en esta. Y eso es lo que hacía básicamente. Ok, necesitamos imprimir estas hojas, vas a ir a imprimir y doblar hojas. Ok, esto es lunes por la mañana, vas a ir y vas a llamar a 50 personas de la iglesia a preguntarles cómo están. O sea, el servicio era literalmente... Y yo creo que en ese proceso de servir, Joel, corrígeme si me equivoco, pero lo estoy atando con lo que decías antes, otros validaban tu servicio, tus dones, lo que Dios había puesto en ti, ¿no? Eso es. Y entonces eso se cristaliza. Es eso. Cuéntanos un poquito sobre los comienzos de Icono. Ok, tenéis ya la idea, Dios va acotando, ¿no? Después de aquella entrevista con 5 o 6 iglesias aquí en España, no queríais empezar algo, sino uniros a algo, pero Dios os da esa fotografía. Sí. ¿Cómo os la da y cómo son esos primeros pasos? Vale, es una buena pregunta. Cuando venimos a España en el 2013 y queríamos plantar Icono, lo que teníamos era una visión y un conjunto de valores, pero no teníamos estrategia realmente. Y no estoy diciendo que eso sea bueno realmente. O sea, en ese campo creo que hay diferentes formas, a veces son más orgánicas, a veces son más estratégicas, ¿verdad? Nosotros lo que teníamos era una visión, y una visión formada realmente en nuestra experiencia en Estados Unidos, y no se trata de copiar lo que estábamos viendo en Estados Unidos, se trata de entender los valores
y la esencia de lo que estaban haciendo y tratar de aplicarlo aquí. Tratar de decir, ok, ¿cómo podemos ver otra vez esa visión y esos valores globales? Contextualizarlo. Eso era muy importante para nosotros. Entonces lo que vinimos básicamente con una visión donde la Iglesia es, básicamente nosotros lo resumimos de esta manera, ¿no? De una manera teológicamente ortodoxa, culturalmente progresista, básicamente. O sea, la idea de... Y es muy común, muchos otros lo hacen, ¿verdad? Repite, por favor, esos dos conceptos. Teológicamente ortodoxa, otra vez, no reinventamos nada teológicamente, no tenemos derecho a hacer eso, pero culturalmente progresista. No tenemos miedo a estar en el frente de lo que la cultura hace. Buenísimo. Entonces, básicamente, y el nombre de icono tiene que ver con eso, tiene que ver con arte, con imagen, tiene que ver, vivimos una cultura de imagen más que de palabras, ¿verdad? Ya. O sea, es como que hablamos más por emojis que por palabras. Entonces, básicamente es coger eso visual y aplicarlo con todo. Entonces, básicamente esa era un poco la parte de fondo que teníamos, respetar la teología, enseñar firmemente y al mismo tiempo decir, ok, vamos a hablar el mismo lenguaje de la gente. Entonces, hicimos eso, pero como una visión, pero empezamos en el salón de nuestra casa. No había pretensiones, y de hecho tengo que confesar, no había planes a largo plazo, ¿ok? Todos sabemos lo que significa plantar una iglesia. Si la mayoría de las cosas que se empiezan en este mundo terminan por no cuajar, en términos de iglesia es complicado, es una batalla complicada, ¿verdad? Entonces no veníamos con pretensiones y tenemos esta visión muy clara, eso es muy importante, tener una visión muy clara y unos valores muy claros. Nosotros tenemos un set de 10 valores que queremos aplicar constantemente. Pero no teníamos más pretensiones de ningún tipo. Entonces empezamos a invitar a gente en nuestra casa y la gente que invitábamos era... De hecho, no era como invitar a venir, pero sí empezamos a compartir con gente, amigos que habían dejado la iglesia, básicamente. Entonces empezamos ahí y era todo muy... Era quedar, básicamente, abrir la Biblia, cantar juntos, pero yo me acuerdo, no teníamos niños, no pasábamos ofrenda, ¿verdad? No se recogía por 2 años. De momento. De momento. Luego hubo que decir, ok, creo que esto, si quiere ser viable, vamos a tener que participar, ¿no? No, pero al principio era muy sin pretensiones. Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Una de las frases que más me gusta, hay un pastor en Estados Unidos que se llama Chris Hodges, pastor de iglesia de Highlands en Alabama. Y una vez se lo escuché a él, no quiero apropiarme de esto, pero es bueno. Él dice, nosotros, y solo para puntualizar, hay que coger esto con sus pinzas y entenderlo, pero él dice, nosotros no somos estrategas, somos oportunistas. Y lo que quiere decir básicamente es que una de las cosas que haces como plantador o cuando avanzas, tú quieres leer dónde está Dios, dónde está la oportunidad y unirte a esa oportunidad. No solamente decir, hey, voy a controlarlo todo con la estrategia y todo tiene que salir de acuerdo. Y para nosotros fue, y tengo que reconocer que no fue pensado, nosotros no vinimos, pero fue esa la forma. O sea, por años nos juntamos, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Señor, si tú quieres acabar esto en 6 meses, es tu voluntad, nosotros buscamos otra cosa. Yo no estoy aquí para ser pastor, Y eso, cada 6 meses era así. Señor, en el siguiente pasito, cuando empezamos a juntarnos en un local, por ejemplo, pequeñito, en un coworking, Señor, si esto se acaba en 3 meses, es tu voluntad, tú sabes lo que estás haciendo, nosotros no queremos forzar, vamos a hacer lo mejor que podemos, pero... Y así fue, paso a paso. Y de hecho, fue muy... sin buscar una... No sé. Qué importante todo esto, Joel, sin pretensiones, pero con una visión clara, unos valores muy, muy bien marcados y con las manos abiertas. Señor, esto es tuyo. Esto es ¿no? tuyo. 10 años han pasado. Casi 13, desde aquel momento. Casi 13. Casi 13. Habéis roto ya la barrera. Dicen que en Estados Unidos para plantar una iglesia se llevan de 2 a 3 años. Dicen que en Europa una media de 5 a 7 años. En España yo creo que estamos por ahí, de 7 a 10, 13 años casi. Habéis roto. ¿Cuáles diríais? Es que estoy pensando en AMI también cuando te hago la pregunta. Bueno, hablo en plural porque es AMI y tengo que dejarlo muy claro. Siempre es el equipo que está alrededor. O sea, hay un equipo de personas y es muy, muy claro. Plantar iglesias es una cuestión de equipo y es perfecto que hablemos en plural. Porque todo lo que yo estoy comentando es en nombre de un equipo y un grupo de personas que están haciendo cosas. Me encanta. En M4 uno de los valores, así como dices tú, que tenemos muy marcados es el trabajo en equipo. Pero porque creemos que Jesús siempre envió de 2 en 2.
y desde ahí nos da amplias, Pablo, ya Sí. sabes, empieza con 3, Sí. luego 9 y luego 20, no sé si son 28, 29 en su tercer viaje misionero. Sí. Siempre está creciendo en sus equipos, pero gracias por esa puntualización. Sí. Aprendizajes en estos 13 años Ya. de plantación. ¿Cuáles dirías que serían 2, 3 de los aprendizajes más importantes? Wow. Vale, para los plantadores de iglesias, y en este caso, sobre todo hablando de quizás de, es el líder de equipo, ¿verdad? Todos son muy, pero a veces hay un líder de equipo. Un aprendizaje es la gente. Esto va de la gente, no de la estrategia. Yo sé que es quizás un cliché, un poco repetirlo, pero es la gente. Yo soy una persona, en psicología se habla de personas dirigidas a la persona y personas dirigidas a la tarea, ¿verdad? Es ese continuo. Entonces algunos de nosotros estamos más dirigidos a la tarea. Cuando alguien nos pregunta, ¿cómo estás? La respuesta es, bien, sigo haciendo lo que estoy haciendo. Hay otras personas que están más inclinadas a la persona y cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás tú? Le cuentas tu vida en ese momento y dejas la tarea, ¿verdad? Ya, Es un poco los pasa a segundo extremos. término. Yo soy una persona muy inclinada a la tarea. Vale. Esto es lo que estoy haciendo. Y una de las cosas que he aprendido es, hay estrategias, hay administración, Wow. hay cables que comprar, hay todas estas cosas, hay contratos que firmar, pero todo esto va de las personas. Todo esto va de las Wow, personas, buenísimo. solo es personas. Y uno tiene que formarse o uno tiene que estar luchando constantemente. La segunda cosa que quizás he aprendido es lo fácil, sobre todo como team leader, ¿verdad? Como Sí. líder de equipo. La lucha más importante que tienes como plantador de iglesias es la lucha contra ti mismo. El diablo ya ha perdido, ¿verdad? En la cruz Cristo ha sido victorioso, Él ya ha ganado, nuestra labor es testificar, avanzar. La lucha más grande que tendrás mientras plantas una iglesia es contigo mismo, acerca de tu valor, dónde está tu identidad, si está en lo que estás haciendo o en los registros que hay en la iglesia o si está en Cristo. La lucha más grande que tendrás es con tu propio ego, con tu sentido de grandiosidad o lo que sea, ¿verdad? Mientras las cosas avanzan. Ya. Y uno tiene que estar constantemente volviendo en el proceso de plantar iglesias a la humildad. Y voy a poner más fuerte, a la humillación, a la autohumillación. Wow. Bájate del carro, bájate del caballo. Wow. El tiempo, y en ese sentido, por ejemplo, el tiempo a solas es fundamental. Ok. Donde Te iba a preguntar cómo lidias, cómo gestionas. esa idea del ego, Sí. tiempo a solas. Tiempo a solas donde no te estás alimentando de las percepciones de los demás, ¿verdad? Porque eso es lo que hacemos. Psicológicamente, cuando estás en grupos constantemente, donde ocupas una posición de liderazgo, lo quieres o no, estás alimentándote de respuestas, de reacciones, Wow. estás de comentarios. Y por eso la idea de estar solo con el Padre, de no hacer nada, de no estar preparando un mensaje, de literalmente sentarte y quizás orar, quizás simplemente observar lo que está pasando en tu lugar, meditar en este sentido. Yo me repito, ¿no? Joel, literalmente yo me digo, Joel, tú no eres nadie. Joel, tú no eres nadie. Esto es Cristo. Y tienes que repetírtelo una y otra vez para recordar. Como los emperadores romanos, ¿no? Que tenían al ayudante que les repetía. No sabía, Sí. ¿sí? ¿Tenían a alguien que les repetía así? Sí. Vale. Sí. No sé si estoy confundiendo la historia, pero había alguien que les repetía, eres un ser humano, ¿no? Eres un ser humano. Es eso. Pues alguien así. Y de hecho, quizás, lo sabéis, ¿verdad? Lo enseñáis. Tener a alguien que te recuerde eso está bien, e incluso aunque lo hagan con respeto, ¿verdad? Total, pero con mucha gracia. Con mucha gracia y con amor, al con final. amor, Sí. eso es. Pero siempre es bueno. Pero el primero que tiene que hacerlo es uno mismo, para recibir ese lenguaje de los demás. Ya. Entonces, definitivamente para mí el estar solo, el tener algún evento, el tener algo y decir, ¿sabes qué? Lo he hecho muchas veces. Decir, incluso con el equipo de liderazgo, que tengo la gracia y el honor de liderar, el equipo de la iglesia, por ejemplo, Sí. que plantamos, alguna vez he dicho, ¿sabéis qué, chicos? Yo no voy a estar. No voy a estar. ¿Por qué? Porque vosotros tenéis el mando, yo no lo tengo que tener, y a veces es una cuestión de aislarse, donde esto no es mi identidad. Ya. Mi identidad es Cristo. Wow. Y quiero luchar contra esto. Entonces, esa es quizás una de las luchas más grandes, lecciones más grandes que he aprendido. Es la lucha con uno mismo, la lucha con en otro lado, a veces las ganas de tirar la toalla. Wow. ¿Verdad? Es muy, muy duro y uno tiene que volver a Cristo, he leído 1 y 2 Timoteo 1000 veces.
donde Pablo le dice, tú eres un soldado de Cristo, sigue, alimenta el don, ¿verdad? Aviva el don que Dios ha puesto en ti, el llamado, y uno tiene que volver una y otra vez, porque yo creo que un patrón normal en plantar iglesias es pasar la luna de miel, y a partir de ahí, casi cada mes tengo que reconocer, o cada 2 meses, hay un momento donde digo, Señor, quiero tirar la toalla. Y no tiene que ver con que vayan mal las cosas. Las cosas van bien, pero hay algo en la guerra espiritual quizás que te está diciendo, tira la toalla, ves a hacer otra cosa. Y uno tiene que confiar en ese llamado. Wow, total. La prioridad de las personas, la lucha contra uno mismo, y la perseverancia en la misión. La perseverancia, eso es. Vale. De hecho, bueno, sí. No, de hecho diría, es una de las características, y esto es parte bíblica, es mensaje bíblico, de un buen plantador de iglesias es simplemente la persistencia. Buenísimo. Puedes tener mejor estrategia, mayor estrategia, puedes tener más recursos, menos recursos, pero una de las cosas que tienes que ir es con ese sentido de persistencia. Qué bueno, Joel, muchísimas gracias. Vamos a ir cerrando, pero tengo 2 o 3 preguntas que no me quiero perder. Qué bueno, esto es una gran conversación. Me encanta. No, buenísima. Me recordabas cuando dijiste que comentaste con Ami, tengo que ir a Madrid, estoy sintiendo una preocupación profunda por ir a pasar unos días y caminar por Madrid y respirar la atmósfera espiritual. Es lo que estaba escuchando, ¿no? Mientras hablabas de esto, y me hizo recordar que el libro aquel de la razón de Dios, que escribe Tim Keller, nace así, nace como un ejercicio, no sé si lo sabías, pero él entrevista directamente a personas en Manhattan que estaban alejadas, que son agnósticos, ateos, personas que estaban quizás muy cerca también de Dios, por otro lado, pero él les entrevista y eso le acaba dando y le acaba rompiendo el corazón por la ciudad de Manhattan, ¿no? ¿Qué has aprendido en estos, ya no en aquella caminata que hiciste por Madrid, de varios días, de una semana, pero en estos 13 años, qué has aprendido de aquellas personas a las que queréis llegar con este mensaje de esperanza en Jesús? Wow, buena pregunta. ¿Qué lecciones hemos aprendido acerca de esta persona, del mundo que nos rodea? Así es. Que al final un plantador de iglesias tiene que estar con los ojos abiertos, ¿verdad? Tiene que ser una especie de etnólogo. ¿Etnólogo se dice? Sí, sociólogo, etnólogo. Eso es, observar el mundo, ¿no? Y una de las cosas que aprendí quizás, o que me llamó la atención, es que la gente está más abierta de lo que esperamos. Por lo menos para tener esas conversaciones, para hablar. En el contexto de España, o sea, de verdad, caminar por Madrid, hablar con la gente por Madrid, hablar con vecinos. Qué bueno esto que estás diciendo. A mí me encantaba. La gente está más abierta de lo que pensamos. Abierta de lo que pensamos. Por lo menos, y no a lo mejor para recibir a Cristo, pero por lo menos para hablar, para decir, yo sigo a Jesús de acuerdo a la tradición protestante, ¿verdad? Sí. Y para mí, obviamente, no sé, y a lo mejor es algo que comparten personas que nos escuchan, pero mi visión creciendo en España siempre era, no, la gente no quiere escuchar esto, es secular, esto es completamente, la gente no quiere hablar de eso, te van a ridiculizar. Y una de las cosas que pasa cuando empiezan a llegar y básicamente la gente te pregunta, oye, ¿qué haces? Y soy pastor, eso es lo que digo, soy pastor. Y empiezas a hablar, ¿qué es eso? Para muchas personas es como, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero a los 2 o 3 minutos donde crees que van a cortar la conversación es seguimos hablando. Y, ay, ¿qué es eso? ¿Y qué creéis? ¿Y cómo lo creéis? Y una de las cosas que más aprendí es quizás, podemos ponerlo de esta manera, es no digas que no por las personas. A veces, como plantadores de iglesias, venimos con esa reacción de decir, bueno, ya han dicho que no, el mundo ya ha dicho que no. Las barreras las ponemos nosotros. Eso es. Y qué bueno. Me sorprendió muchísimo. Esa es una de las grandes lecciones quizás misionales. Esto que estás diciendo es un chute de ánimo para mí y para muchos. Seguro, espero. Hemos de caminar más en esta realidad. Sí. Las personas están más abiertas. Es como, hay una apertura, es como, vive tu plantación de iglesias o tu misión con un sentido de esperanza, de la gente de verdad quiere algo porque algo no está funcionando. De que Dios ya está ahí haciendo algo. Y ahí viene el otro. La convicción de que Dios ya está ahí era obvia para nosotros. Pero, por ejemplo, o sea, literalmente nosotros hemos, en medio del contexto de plantación de iglesias, ¿verdad? Ya tenemos un grupito, estamos hablando, y de repente empieza a llegar gente sin ningún tipo de invitación, sin ningún tipo de... y le pregunté a esta persona, ok, ¿hace cuánto eres cristiano? Hace 2 semanas. ¿Y cómo llegaste a ser cristiano? Pues un día estaba en casa y algo me vino, voy a leer la Biblia. Y estas otras tradiciones no me convencen y a lo mejor empecé a buscar en internet
y os vi y quería conoceros, así, pero varias personas. Wow, sí. Y para mí fue como un buen tortazo espiritual, como plantador de iglesias, porque Dios ya está haciendo cosas. Está moviendo, ya está Es decir, haciendo. no vienes tú a salvar la película. Ya. Dios ya está haciendo cosas y acuérdate que es Él quien lo hace y tu labor es guiar a esta comunidad o a esta misión o a este proyecto Qué bueno. para unirte a eso, ¿verdad? Muy necesario. Sí. ¿Algún otro aprendizaje, Joel, en Sí. estos años de plantación que quieras pasar? Y ya casi pensando, te diría yo, en esta chica que tiene un equipo y que quieren plantar en Ya. un barrio de Valencia, o aquel chico que tiene un equipo y que quieren plantar un proyecto nuevo Sí. en algún pueblo de La Mancha. Sí. Eh, Vale, voy a tratar de resumirlo en una... Y este es mi aprendizaje global, digamos, ¿verdad? Eso. Quizás no es, a lo mejor, tiene que ver con la pregunta, pero a lo mejor... Pero voy a decir, vale, ¿cuál es el aprendizaje global? Y es una palabra, y es paciencia. Paciencia. Si alguien me pregunta, Wow. cuál es la virtud y habilidad y característica número uno de un plantador de iglesias, de hecho de un cristiano en general, pero de un plantador de iglesias, es desarrollar la paciencia, la lentitud, el proceso. Para mí fue algo difícil porque soy muy dado a la tarea, a los números, a los resultados. Soy una persona que empuja y si no hemos crecido un 5, un 10% al año es como algo está pasando mal. Ya. Y en los últimos 6 años es como que el Señor me ha dado esos tortazos espirituales donde me lleva a ver la paciencia. Wow. Es la virtud número uno. Él no tiene prisa en nada. Y Él está haciendo aún así su obra. Y esto viene, sobre todo se cristaliza en mi mente a raíz. Hace 2 o 3 años leí un libro que se llama El fermento paciente de la iglesia primitiva. Oh, qué bueno. No sé si está en español, yo lo he leído en inglés, sé que está en inglés. Es un libro de historia, básicamente. Y el autor de este libro, se llama así en inglés, se llama El fermento paciente de la iglesia primitiva. Él dice 2 cosas. La primera es, la iglesia primitiva, en los primeros 300 años, creció en contra de todo pronóstico, y el cálculo es que creció más o menos de media un 4% anual. Wow. O sea, tú imagínate en los primeros años de la iglesia, cuando son un puñado de personas, Sí. sigue creciendo un 4% anual hasta convertirse en este movimiento Wow. mediterráneo. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacen? Y su respuesta, cuando él estudia los escritos de los primeros padres de la iglesia, de Justino Martí, de Ireneo de León, de Origen de Alejandría, cuando estudia todos estos, se da cuenta de que la virtud número uno del cristianismo que permitió eso era La paciencia. la paciencia. De hecho, él dice, en los primeros años, voy a decir algo que quizás, dice, en los primeros años, en los primeros 300 años, no hay ni un solo escrito acerca de cómo evangelizar. Wow. Pero en los primeros siglos hay 4 escritos, de hecho es la primera virtud documentada, es decir, los primeros escritos sobre una virtud concreta son sobre la paciencia. Qué tremendo. Y dice, este autor decía, no hay ni un solo escrito donde se diga, así es como tenemos que evangelizar, así es como no, pero era la paciencia, el fermento paciente en la vida global, Qué en la vida importante. del trabajo, en la vida de los líderes, en la vida, ese darte cuenta de que Dios está actuando, de que Él no tiene prisa y de que no hay nada que demostrar, pero vamos hacia adelante. Buenísimo. Ya. Joel, me hace pensar que deberíamos darle más atención al fruto del Espíritu. Al fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Wow. Ya. Qué tremendo. Interesante, ¿verdad? Tan sencillo pero tan profundo. Ya. Y me alegro mucho que hayas puesto esto en la mesa, Ya. porque yo creo que es de lo último. Te acercas a una entrevista como esta y estás esperando estrategia, estás esperando la fórmula, ¿no? La bala de plata, Ya. ¿no? Y dices, paciencia. Ya. Jesús tenía urgencia, pero no iba deprisa, Buena frase, interesante. ¿sabes? Sí. Y bueno, y lo vemos en todo En todo, momento, sí, ¿no? sí. Es que quiero que recomiendes un libro, Ok. ¿vale? Pero antes de eso, hay algo que estábamos hablando antes de la entrevista que me llamó mucho la atención y tenía que ver con la manera de San Patricio. Ya que estamos hablando sí, de los sí. de los de antiguo, Sí. de los de antes, Sí. Cuéntanos un poquito la historia de cómo Ya. Patricio plantaba iglesias Sí. y el ecosistema en el que estaba y alguna cosa que podamos recoger para hoy. Sí, preciosa historia. Lo leí, fue un libro que leí cuando estábamos empezando con Icono, la iglesia, estamos plantando, y obviamente lees acerca de evangelismo, acerca de misión, acerca de todo. Y mi mentor en Estados Unidos me lo regaló, de hecho, era su copia, y me dijo, un día que fui a visitarlos, me dijo, toma, aquí está, léete esto. Es un libro finito que se llama La forma
celta de evangelismo o el método celta de evangelismo, ¿verdad? De evangelismo. Y básicamente este autor, en un libro corto, lo que trata de es analizar y sacar principios de San Patricio, de Patricio de Irlanda, ¿verdad? Y es una historia fabulosa. Si las personas que nos están escuchando no la han leído, que la lean. Es una historia fantástica de lo que Dios hace. Yo he tomado nota, yo me lo voy a leer. Sí, vale la pena y se lee rápido y es muy bueno, tiene buenos principios sólidos, ¿verdad? No es superficial, digamos. Y una de las cosas que más me llamó la atención es cómo Patricio se movía en plantar iglesias, básicamente. Y su forma de evangelismo hay muchas formas de evangelismo quizás en el mundo, su forma de evangelismo era plantar iglesias. Es decir, ¿cómo evangelizó Irlanda, verdad? Pues básicamente él vuelve al lugar donde había sido esclavizado y planta una iglesia. Eso es lo primero que hace. Es decir, forma un grupo, hace conexiones, sobre todo con ese grupo trata de conectar con las autoridades de ese lugar. Buenísimo. Forma una iglesia. Cuando esa iglesia crece, coge un grupo de esa iglesia y dice, pues ahora nos vamos, no sé, a 100 kilómetros o a 50 kilómetros de distancia, a otro pueblo, vamos a plantar una iglesia. Y ese grupo empieza a plantar una iglesia, lo mismo, conecta con su lugar, conecta con las autoridades, crece, que dice, coge un grupo de esa iglesia y dice, nosotros ahora como grupo nos vamos a ir a otro pueblo que está vecino, vamos a plantar otra iglesia. Y básicamente así se evangelizó Irlanda, a través de esa plantación de iglesias. Brutal. Y Yo creo que el misiólogo, el doctor Peter Wagner, estaba pensando en Patricio cuando dijo que la plantación de iglesias era la metodología más efectiva para evangelización en el planeta. Interesante frase. Lo creo y estoy 100% de acuerdo. Bueno, nos has recomendado varios libros de varios aspectos de la plantación de iglesias, pero si hubiese un libro que en este contexto de la conversación de hoy que pudieses y quisieseis recomendar, ¿cuál nos dirías? ¿A dónde nos dirigirías? Vale, hay un libro, lo he leído hace 3 años, creo que fue, hace 3 años, me llegó por casualidad. No fue un libro que yo buscase, pero me gustó la idea, lo que sabía del libro, estaba escrito por una persona española, por un psicólogo español. Es un psicólogo español y él escribió un libro que se llama La Iglesia como Grupo. La Iglesia como Grupo. Muy interesante. Y es un libro fantástico, es un poco técnico, tengo que decir, es decir, desde el punto de vista donde este psicólogo básicamente lo que hace es aplicar la psicología de grupos para analizar los fenómenos de la Iglesia. Wow. Y cuando uno planta una iglesia, ¿verdad?, sabe que es un grupo con sus normas y sus leyes de comportamiento, pero eso, aparte de ser un pelín técnico, es muy bueno en cuanto a las luchas de los líderes, las buenas dinámicas de una iglesia, las formas de interactuar. Muy buen libro, y vale la pena leerlo. Es un libro comprensivo, es bastante grueso, y me impactó tanto que lo llamé al autor. Sí, y solo le dije, mira, sé que es un poco raro. ¿Dónde vive? Él vive en el País Vasco ahora. Vive en el País Vasco, es una persona mayor, tiene un problema que le impide hablar mucho. Pero lo llamé y básicamente luché con esto con mi mujer, con Ami. Lo llamo, va a pensar que soy ridículo, pero me impactó tanto que quise llamarlo solo para decirle gracias por escribir este libro. Buenísimo. Me ha encantado y me ha afectado muy bien. Gracias por escribirlo. Y creo que vale la pena leerlo para aquellos que están en... La Iglesia como Grupo. La Iglesia como Grupo. El autor se llama Félix. Eso es. Vale, pues vamos a buscarlo. Es una gran costumbre y tradición que tenemos aquí al final de cada una de nuestras entrevistas, el recomendar una herramienta, un libro que pueda ser muy útil, que ya ha sido útil para otros que han ido adelante. Fantástico. Así que, Joel, no sé si quieres decir unas últimas palabras, pero muchísimas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Miguel, ha sido un placer, me encanta, ha sido una conversación fantástica, me he sentido genial, como en casa, y solo animar a todas las personas que estén pensando quizás en si plantar iglesias es para ellos, a las personas que ya están empezando el proceso, quiero darles todo el ánimo desde aquí, todo el apoyo desde aquí. Vale la pena, es necesario, es una lucha, pero de verdad vale la pena hacerlo. Gracias, Joel, una vez más, y seguimos adelante con nuestra experiencia formativa. Joel, un joven español, una joven española que tiene inquietudes de servir a Dios, quizás incluso de plantar una iglesia, ¿qué le recomendarías? ¿Por dónde comenzar? No sabe cuál es el primer paso. Buenísima pregunta. Primer paso, orar. Orar. La oración nos abre, creo, a la visión del llamado real. Orar es muy importante. Y pasar tiempo en oración. Lo segundo que diría es servir en donde estás, servir
en lo pequeño en donde estás, y eso lo conectaría quizás con, porque lo que necesitas es desarrollar carácter y habilidades. Para plantar una iglesia necesitas habilidades, pero necesitas madurar tu carácter, y eso requiere ese tiempo sirviendo. Sirve donde estás, sirve aunque parezca que no tiene sentido, y lo digo no porque suene bonito decirlo, es porque es lo que a mí me pasó. Por 3 años me hicieron servir, y en cosas que a veces era como, yo creo que puedo hacer más que esto. Y ahora mirando para atrás, fueron momentos donde aprendí sobre mi carácter, aprendí sobre habilidades. Entonces, orar, servir, escuchar. Escucha a otras personas a tu alrededor. De verdad, a veces hay una tentación, yo diría, a veces hay una santa ansiedad por decir, voy a plantar. Y no es malo, es malo, ¿verdad? Hey, dale, tienes esa inquietud y quiero hacerlo ya. Y yo lo que diría es, genial, simplemente pon el freno un poco, pero escucha a los demás por un tiempo, mientras creces, mientras escucha lo que los demás tienen que decir de ti. No que te fuercen a hacerlo quizás, pero sí escucha esas palabras que te van diciendo, ok, este es el camino que Dios quiere, este es el camino. Entonces cuando uno ora, cuando uno está sirviendo lo poco, ganando pequeñas batallas para que Dios nos lleve a batallas más grandes, y cuando uno al final escucha a esa comunidad, porque todo en el cristianismo pasa en comunidad, de verdad yo creo que eso empieza a formar en ti la fuerza que necesitas y la visión que necesitas y la sabiduría que necesitas para ir y plantar una iglesia. Buenísimo, Joel. Y supongo que todo esto, como decías antes, regado todo el proceso con paciencia. Regado con muchísima paciencia, eso es. Y esa es la clave tanto para plantar o liderar, como si digamos que a un adolescente incluso. Quizás nos está escuchando una persona adolescente que ya siente y dice, yo creo que el Señor me puede usar, porque el Señor puede usar a una persona adolescente. Absolutamente. Ten paciencia. No lo dejes a un lado, pero escúchale y riégalo con esa paciencia. Qué bueno. Muchísimas gracias, Joel. Un placer, de verdad. Un placer estar con nosotros. Claro que sí. Si te ha gustado este contenido del podcast y ha resonado contigo, ¿te llevas algún aprendizaje? Te animamos a que te apuntes a M4R, una formación online de 9 meses. Más información aquí en la descripción.